Hola, buenos días. El día de hoy, el tema que revisaremos en la clase corresponde al de trastornos del intervalo QT. Y agradezco al doctor Alexanderson y a todo su equipo por la invitación para venir a platicar con ustedes del tema. El contenido de la clase se va a dividir en tres temas. Partiremos de las generalidades, es decir, qué representa el intervalo QT tanto desde nivel molecular a nivel eléctrico y clínico, para terminar con los dos principales trastornos del intervalo, que es el acortamiento o la prolongación. Bueno, en cuanto a generalidades, muy bien, entonces el intervalo QT, electrocardiográficamente hablando, corresponde desde el inicio de la onda Q en el segmento QRS hasta el final de la onda T. Las dos derivaciones en las cuales se aconseja que se haga la medición para tener menos errores de medición es en P2 y B5. Eléctricamente, el intervalo QT corresponde a toda la sístole ventricular, es decir, a todo el periodo exclusivo de los ventrículos, y molecularmente hablando, corresponde a las fases que van de la 0 a la 3. Para recordar el potencial de acción transmembrana que ocurre a nivel de la célula miocárdica para despolarizarse, a nivel de reposo se encuentra en un estado de carga o voltaje negativo hasta menos 85 o menos 90 voltios, mientras hay un intercambio pasivo de iones. Justamente la sístole eléctrica o la despolarización de la fibra miocárdica comienza con la fase cero, que es la fase de despolarización rápida, que se caracteriza primero por la apertura de los canales de sodio, y es decir, el sodio extracelular tendrá un ingreso a la célula, y esto que va a conllevar a cambio en el voltaje de la célula miocárdica, es decir, de ser negativa, va a comenzar a aumentar el nivel del voltaje intracelular hasta llegar a su estado de máxima voltaje positivo, que más o menos ocurre entre los menos más 15 a más 20 milivoltios. Después de la fase cero viene la fase uno, que es la fase de repolarización temprana, en donde hay una caída rápida, pero no tan pronunciada, del voltaje intracelular. Y ahí este se caracteriza por la apertura de los canales de potasio, pero aquí los iones intracelulares van a salir al exterior, y de igual manera el sodio, tal como ocurrió en la fase cero, en la fase uno también ingresará, aunque en menor medida, al interior de la célula. Por eso es que sigue siendo positiva el voltaje intracelular. La fase 2, la fase de meseta, se ve que hay un mantenimiento de la carga de voltaje intracelular. Aquí predomina el ingreso de iones calcio, mismo que al haber todavía ingreso de iones de sodio y que ya egresó el potasio hacia el espacio extracelular, favorece que todavía siga un gradiente positivo de voltaje en el interior de la célula. Y después viene la fase 3, que también corresponde todavía a la sístole ventricular, eléctricamente hablando, y aquí se caracteriza por apertura de los canales de potasio nuevamente, y vuelve a salir una mayor cantidad de potasio al exterior de la célula, de tal manera que ese egreso en mayor medida de potasio va a conllevar a una caída rápida del voltaje intracelular, y esta fase se le denomina como fase de repolarización tardía. Por último, la fase 4, que no corresponde a la sístole, sino más bien corresponde a la diástole, se lleva el potencial de acción transmembrana a su nivel de reposo, negativo, menos 85, menos 90 milivoltios, y hay un intercambio pasivo entre sodio y potasio del interior al exterior mediante la bomba de sodio y potasio ATPasa. Es importante tener en cuenta que la frecuencia cardíaca tiene un papel importante en cuanto a la medición del intervalo, ya que influye en una variabilidad normal y esperable dentro del intervalo. A menores frecuencias cardíacas, es decir, con tendencia a la bradicardia, lo normal y esperable es que exista una prolongación del intervalo QT. Y lo mismo ocurre en contraposición, es decir, a mayores frecuencias cardíacas habrá un acortamiento del intervalo QT, pero es importante saber si este acortamiento, esta prolongación, conlleva en realidad a una situación patológica o anormal, o es una situación esperable por la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por lo que siempre la medición del intervalo QT, además de ser la medición en el papel milimétrico, una vez obtenido la duración en milisegundos, se debe corregir por frecuencia cardíaca. Y por ahí existen múltiples fórmulas. La más reconocida y de amplio uso es la de Bassett, en donde el intervalo QT corregido
es equivalente o es derivado de dividir el QT medido en el electrocardiograma entre la raíz cuadrada de la duración de una R a la otra R del mismo ciclo en el que se está midiendo el intervalo QT. Entonces, es la duración del inicio de la Q al término de la T y tomar en cuenta la medición o la duración del RR del mismo ciclo en el intervalo QT que se está midiendo. Y dependiendo del género, habrá una variación pequeña en cuanto a la duración que se considera la normalidad. Lo mínimo para ambos géneros es 350 milisegundos, pero en el caso de las mujeres se considera que puede ser un poco más prolongado dentro de la normalidad, hasta 460 milisegundos, en comparación con los hombres, que se considera la normalidad hasta 440 milisegundos. Bien, ya terminado de revisar las generalidades, pasaremos a ver los dos principales trastornos del intervalo QT, siendo la prolongación el más frecuente de los dos. A la par que se reconoce la prolongación del intervalo QT, ya sea también corregido por la frecuencia cardíaca, de manera simultánea se debe estar preguntando al clínico por qué motivo el paciente o esta persona tiene una prolongación del intervalo QT, y existen múltiples causas que muchas de ellas van a salir a flote en el interrogatorio, en la historia clínica, pero algunas otras tendrán que evaluarse mediante estudios paraclínicos. Lo más frecuente es que sea inducido por fármacos, y existen muchas familias farmacológicas que conllevan a la prolongación del intervalo QT, principalmente los antiarrítmicos, como son de la clase 1C, 1B y 3, como la miodarona. Los antidepresivos, especialmente los tricíclicos o los inhibidores de la recaptura selectiva de noradrenalina y serotonina, procinéticos como metoclopramida, ondansetron, antipsicóticos, tanto los atípicos como los típicos, macrólidos, quinolonas, fluconazol y sus hermanos azoles, algunos antirretrovirales, algunos agentes quimioterapéuticos, y entre los anestésicos y sedantes se encuentra el propofol. Pero los trastornos metabólicos también es una causa importante, y característicamente es por alteraciones en los electrolitos, como son déficit de calcio, magnesio, potasio, y también dentro de los trastornos metabólicos el hipotiroidismo. Causas misceláneas, como son las radiarritmias, los eventos cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos, ya sea intraparenquimatosos o hemorragia subaracnoidea, antecedente de neurocirugía a corto plazo, periodos largos de inanición, intoxicación por organofosforados o por cocaína, la isquemia miocárdica en episodio agudo y la hiperactividad simpática. Y si no se logra identificar una causa extrínseca que lleve a la prolongación del intervalo QT, habrá que pensarse si existe un síndrome hereditario asociado a esta entidad. La siguiente pregunta a hacerse, además de por qué motivo el paciente tiene una prolongación del intervalo QT, es cuál es la importancia clínica o qué manifestación clínica tiene el paciente en ese momento, ya que en el mejor de los casos la persona puede estar asintomática, pero la manifestación que lleva a mayor grado de consternación y preocupación es la aparición de arritmias ventriculares malignas que pueden llevar a la muerte cardíaca súbita o síncopes de repetición por la aparición de las taquiarritmias ventriculares, de las cuales están la taquicardia ventricular monomórfica, la polimórfica, la torsión de puntas o la taquicardia helicoidal, y quizá la manifestación más grave, que es la fibrilación ventricular. Y hay también, de manera simultánea a lo que ocurre el abordaje diagnóstico del intervalo QT prolongado, es el actuar médico dependiendo de la manifestación clínica del paciente. Lo primero a hacer es evaluar la estabilidad hemodinámica, ya que cualquier criterio de inestabilidad, como son hipotensión, alteración del estado de despierto, insuficiencia cardíaca aguda, síncope o estado de choque, va a requerir en primer medida estabilizar al paciente, ya sea con vasopresor si existe hipotensión, o carga de cristaloides si así lo amerita, o intubación en el caso de que el paciente no pueda proteger apropiadamente la vía aérea, y en el caso de taquiarritmias ventriculares que sean susceptibles a la cardioversión o desfibrilación, proceder a ello. No obstante, hay que recordar que de todos los arritmias ventriculares, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son ritmos equivalentes al paro cardiorrespiratorio, y aquí el algoritmo cambia de sentido, en el cual se va a enfocar a la resucitación cardiopulmonar avanzada mediante compresiones torácicas de calidad, ventilación, la desfibrilación y el uso de antiarrítmicos y vasopresores.
Ahora bien, que si el escenario corresponde a un paciente estable, en donde no existe hipotensión, alteración del estado de despierto, etcétera, si ya manifestó arritmias ventriculares, bueno, pues se podrá hacer uso de antiarrítmicos, principalmente amiodarona y lidocaína en el ambiente hospitalario, sulfato de magnesio es de utilidad en la taquicardia ventricular helicoidal, y si hay causas desencadenantes que pudieron llevar a la aparición de las arritmias, corregirlas, como puede ser en el caso de intoxicación por drogas, el uso de fármacos o trastornos electrolíticos, en donde la suspensión del fármaco, el uso de antídotos y la corrección de trastornos electrolíticos va a disminuir la probabilidad de tener nuevos episodios de taquiarritmias ventriculares. De todas maneras, estas mismas medidas aplican a los pacientes que inicialmente fueron inestables, se les dio tratamiento de soporte y que también deben de corregirse todas las causas que puedan llevar a la aparición de los eventos y también el uso de antirrítmicos. Hay que evaluar las condiciones médicas acompañantes, como las comorbilidades que tiene el paciente, si existen otros trastornos endocrinológicos. De ahí parte el hecho de buscar qué enfermedades tiene, los medicamentos que usa y siempre evaluar el contexto en el que ocurre o se identifica la prolongación del intervalo, porque también de ahí va a ser la clave de qué se va a buscar dentro de la evaluación o la investigación de las causas desencadenantes. Por ejemplo, si ocurre en el contexto de un paciente que tiene delirium, uno que se tendría que preguntar es que si no se utilizaron antipsicóticos como fármacos para controlar la agitación, y el abordaje tendría que centrarse en ese contexto a precisamente buscar si hay uso o no de antipsicóticos y si no, lo demás, principalmente los trastornos hidroelectrolíticos. Dentro del abordaje para encontrar las causas desencadenantes, una vez que se descartaron causas extrínsecas y el intervalo QT es persistente, deberemos evaluar la posibilidad de que exista algún trastorno congénito, como son los síndromes de QT largo, los cuales son canalopatías congénitas que se caracterizan por tener una arritmogénesis exquisita, dado por mutaciones monogénicas en los canales iónicos que participan en el intercambio de iones en el potencial de acción transmembrana de la fibra miocárdica. Y esto se traduce clínicamente por alteraciones en la repolarización ventricular y que nosotros lo vemos manifestado en el electrocardiograma a través de la prolongación del intervalo QT. Esto va a llevar a la aparición tarde que temprano de arritmias ventriculares malignas y que pueden culminar en una muerte súbita, siendo de todas las arritmias ventriculares la más frecuente la helicoidal o entorsión de puntas. De hecho, existen hasta 10 tipos de síndrome QT largo congénito y los tres canales iónicos que participan en estos trastornos son tanto el sodio, potasio y calcio, cuyo grado de penetrancia genética es variable. Existe la forma heterocigota o autosómica dominante que denominamos como síndrome de Romano-Ward, que realmente corresponde a todos los síndromes de QT largos congénitos del 1 al 10 que no tengan sordera. Y la forma homocigota autosómica recesiva o denominado como síndrome de Jervell-Lange-Nielsen se caracteriza por sí tener sordera, además del intervalo QT prolongado, y lo vemos principalmente en algunas variantes del síndrome de QT largo congénito tipo 1 y 5, en donde son personas que tienen, además de la sordera, talla baja, hipertelorismo y cierto grado de trastornos en el desarrollo psicomotor. El primero de los síndromes es el número 1, y aquí vemos que los genes principalmente afectados son el KCNQ1, que corresponde inclusive a la mayoría de los casos del síndrome de QT largo, hasta el 35%, con una penetrancia entre los herederos del gen en un 62%, y aquí el canal iónico que sigue afectado es el de potasio, de ahí que el gen afectado comience con la letra K. Aquí el canal de potasio tiene una hipofunción, lo que se va a caracterizar por prolongar la fase 3, que es la fase de repolarización tardía. Observamos que la prolongación del intervalo QT depende principalmente de una onda T de base ancha, que es lo que se ve traducido eléctricamente por la prolongación de la fase 3. Y existen ciertos desencadenantes para la aparición de arritmias ventriculares en estos pacientes, en donde el ejercicio es el principal, ya que el ejercicio, en vez de acortar el intervalo QT como lo esperaríamos en una persona normal, condiciona una prolongación patológica del mismo, y de ahí que vengan la aparición de arritmias ventriculares. En general, todos los tipos de ejercicio lo pueden desencadenar, pero la natación, ahí lo pongo entre paréntesis para resaltarlo, ya que si un evento de una arritmia ocurre durante la natación y la arritmia lleva al síncope,
Estos pacientes tienen mayor probabilidad de no ser resucitados al sufrir asfixia por ahogamiento. Emociones fuertes o la estimulación simpática importante podrían ser otros de los desencadenantes para la aparición de las arritmias. Pues como mencioné, estamos viendo aquí el caso de un paciente que tiene un síndrome QT largo tipo 1. Las derivaciones que estamos viendo es de 2 y V5, en donde el intervalo QT está prolongado y depende principalmente de ondas T de base ancha. El siguiente, que es el número 2, es el más siguiente en orden de frecuencia, hasta el 30% de los casos, y también aquí vemos que hay mutaciones en KCNH2, que corresponde a los canales de potasio, con una penetrancia del 75%, que como ocurre en el tipo 1, también existe una hipofunción del canal iónico de potasio. De igual manera prolonga la fase 3, pero nosotros eléctricamente vamos a ver representado esta alteración en el canal iónico como, sí, prolongación del intervalo QT, pero a expensas de una onda T, que también tiene base ancha, pero vamos a ver escotaduras, melladuras, muescas u ondas T de aspecto bífido. Y aquí los desencadenantes también puede ser el ejercicio, pero principalmente es el estrés emocional o ruidos muy fuertes y que aparezcan de manera súbita como una alarma, o inclusive en el estado posparto, que es, llega a prolongar el periodo de riesgo para las mujeres en puerperio hasta los 4 o 6 meses. Se ha llegado a registrar que tienen arritmias ventriculares en el posparto cuando tienen las mutaciones para este tipo de síndrome. D2 podemos ver cómo representa más característicamente la alteración en el intervalo QT en el síndrome QT largo tipo 2. QT prolongado, onda T de base ancha, y vemos aquí una escotadura a mitad de la onda T, que es lo clásico que observamos en el tipo 2. En V5 muy sutilmente podemos ver aquí cómo existe una melladura en la onda T, pero denota por mucho que existe una base ancha y amplia de la onda T. El tipo 3 es el que sigue en orden de frecuencia, es 5 a 10% de los casos. Aquí el gen no se asocia a canales de potasio, perdón. El gen afectado es el SCN5A, con una penetrancia muy alta del 90%, y existe una hiperfunción del sodio, lo cual va a prolongar la duración de la fase 2, que es la fase de meseta. Aquí, como dato cultural importante, el síndrome de Brugada, que también es una canalopatía congénita, en donde también se caracteriza por la aparición de arritmias ventriculares, pero hay alteraciones también en el segmento ST y la onda T, principalmente en derivaciones derechas, V1, V2, en donde podemos ver un supradesnivel muy pronunciado del segmento ST o una escotadura que pareciera en silla de montar. Bueno, aquí lo importante de este síndrome es que también existe una mutación en el gen del SCN5A, pero a diferencia del QT largo tipo 3, en el síndrome de Brugada existe una hipofunción del sodio. Entonces, eléctricamente vamos a ver que la prolongación de la fase 2 en estos pacientes corresponde no a una onda T de base ancha, sino más bien a que la onda T aparece de manera muy tardía, y aquí los desencadenantes para las arritmias ventriculares es el sueño, el descanso, principalmente en bradicardia, con aumento del tono vagal, y justamente es la forma más grave quizá de todas, porque la mayoría de los pacientes que tienen muerte súbita ocurre durante el sueño. Y también las emociones fuertes se ha llegado a describir que puede llegar a desencadenar la aparición de arritmias ventriculares. En este ejemplo vemos como observamos en el diagrama un intervalo QT prolongado que es a expensas no de la onda T. Bueno, sí, pero no porque es de base ancha, sino más bien porque tiene una aparición tardía en el segmento ST, el cual es plano, tiene una duración muy prolongada. De aquí me brinco del 3 al 7, que de hecho tienen epónimos, el síndrome de Andersen-Tawil, por la relevancia que tiene, ya que también se afecta el gen, o hay una mutación en el gen de potasio, que el NJ2 afortunadamente es poco frecuente, menos del 1% de todos los casos, una penetrancia bastante alta. Aquí la alteración en el canal iónico de potasio es que existe una hiperfunción del mismo, y esto va a llevar a una prolongación de la fase 4, que vamos a ver
que el intervalo QT depende principalmente de que existe una onda U prominente, ya que el intervalo QT per se puede estar o normal o muy discretamente prolongado, pero existe una fusión importante de la onda T que no permite que la rama descendente de la onda T se inscriba en una línea isoeléctrica o que haya una división franca entre la T y la U, entonces se considera que está prolongado por ese empalmamiento que existe entre la onda U y la onda T. Se caracteriza por otras dismorfias como son talla baja, escoliosis, clinodactilia, hipertelorismo, implantación baja de orejas y micrognatia. El restante de los síndromes de QT largo van del 4 al 10, exceptuando el 7 que acabamos de revisar. Las mutaciones de los genes implicados afectan a los canales iónicos tanto de potasio como sodio, siendo el tipo 8 el único que afecta al canal iónico de calcio, que puede conllevar a una hiperfunción de los canales iónicos y que corresponden a una minoría importante dentro de todos los síndromes del intervalo QT. El abordaje diagnóstico de un paciente ambulatorio, es decir, paciente que se está abordando en la consulta, una vez que ya se identificó que tiene prolongación del intervalo QT, una vez que se identificó que tiene la mutación genética y que el paciente está asintomático, es por historia clínica investigar si ya tuvo taquiarritmias ventriculares y si no las ha tenido o ya las tuvo, se recomienda que haya un tamizaje anual de Holter para ver si tiene o no episodios de taquiarritmias ventriculares, pero también importa mucho evaluar el comportamiento del intervalo QT con diferentes actividades del día, sueño, estado de vigilia, sobre todo por la variabilidad que existe de la frecuencia cardíaca y determinar también las pautas que se deben de tomar en cuenta en el tratamiento. La prueba de esfuerzo es de mucha utilidad, ya que puede revelar comportamientos diferentes en el intervalo QT dependiendo del tipo de la mutación. Por ejemplo, en los síndromes de QT largo tipo 1 y tipo 2, el ejercicio prolonga el intervalo QT, mientras que el tipo 3 lo acorta. Y de menor manera, evaluar la competencia cronotrópica, ya que algunos pacientes que tienen mutaciones en los canales de sodio pueden desarrollar disfunción del nodo sinusal. El tamizaje genético debería estar garantizado a todos los familiares de primer grado y además de dar consejería genética a los que son portadores de la mutación, porque el grado de penetrancia, como ya vimos, es variable, aunque hay algunos en los cuales es muy alto y las probabilidades de que la descendencia sea portadora de la mutación y que tenga expresión fenotípica es alta. La certificación del riesgo es importante para determinar si el paciente tiene alto riesgo de tener muerte súbita cardíaca. ¿Quiénes son los que se consideran? Aquellos que tengan sordera congénita, síncope recurrente por taquiarritmias ventriculares sospechadas o manifiestas, QT corregido mayor a 500 milisegundos, que existan trastornos de la conducción AB como bloqueo AB de segundo grado, alternancia del ándate es un dato de muy alto riesgo y de todos los síndromes de QT largo el tipo 3. Bien, ya pasando al tratamiento de estas condiciones o lo que les podemos ofrecer. Primero parte de las recomendaciones generales como evitar el ejercicio principalmente en el tipo 1 y quizás considerar en el tipo 2. E insisto, de todos los ejercicios de natación debería estar especialmente proscrito porque disminuye la probabilidad de que una persona que tenga síncope mientras esté en natación pueda ser resucitada. Evitar otro tipo de desencadenantes, evitar el consumo de fármacos, como ya vimos que puedan prolongar el intervalo QT y todos los pacientes se les debe entregar el acceso a un portal de internet o una hoja impresa con los fármacos que llevan a la prolongación, porque deben tener un especial cuidado con ese tipo de farmacéutica. Y los que son portadores asintomáticos, meramente vigilancia. Los beta bloqueadores son un tratamiento de primera línea, ya que no modifican per se el intervalo QT, pero principalmente en aquellos en los cuales la taquicardia pudiera llevar a la aparición de arritmias ventriculares, ayuda mucho, sobre todo para mantener frecuencias cardíacas menores a 130. Se ha demostrado que disminuyen la mortalidad y dentro de los que se recomiendan están nadolol, propranolol, metoprolol y atenolol. Algunos antiarrítmicos como los bloqueadores de los canales de sodio, como flecanida y mexilatina, se ha demostrado que tienen mayor beneficio en aquellos pacientes en los cuales tienen el síndrome de QT largo tipo 3, ya que estos sí demuestran reducir o acortar el intervalo QT, pero
Solamente en ese tipo, en el tipo 2, en el tipo 1, en los demás tipos, pueden favorecer la aparición de las taquiarritmias ventriculares, por lo cual es un tratamiento que no se debe ofrecer a todos los pacientes que tengan intervalo QT, y mucho menos si no tiene un test genético en donde se demuestre que tiene la mutación en el canal de sodio SCN5A. El suplemento de potasio oral o el uso de ahorradores de potasio como son la espironolactona o la preronona podrá ayudar a cortar el QT en algunos pacientes. Por último, existen tratamientos avanzados que principalmente va enfocado al uso de dispositivos intracardíacos como pueden ser los marcapasos, sobre todo para los pacientes que tienen síndrome QT largo tipo 3, en donde la aparición de arritmias ventriculares es dependiente de pausa de bradicardia. El uso de marcapasos para mantener una frecuencia mínima de 60 o de 70 se reduzcan las posibilidades de que tengan una taquiarritmia ventricular. El uso de desfibrilador en aquellos que ya manifestaron taquiarritmias ventriculares y o muerte súbita abortada van a disminuir el riesgo de nuevos episodios o de un primer episodio de muerte súbita. Eh, el DAI entonces es para todos los supervivientes o antecedente de taquiarritmias. La simpatectomía se considera en caso de que a pesar del tratamiento médico óptimo el paciente tiene múltiples eventos de arritmias ventriculares o que tengan el DAI y siga identificando las arritmias y que entregue terapias de desfibrilación. Bueno, es una opción como la ablación del ganglio estrellado o la ablación de focos arritmogénicos en casos selectos en los que exista alguna cicatriz demostrable. Y por último, hablaremos del intervalo QT corto. Recordar que lo denominamos intervalo QT corto a una medición menor a hasta 150 milisegundos de duración. Aquí los trastornos metabólicos juegan el principal papel, como son la hipercalcemia, hipermagnesemia o hipercalemia. También existe la forma hereditaria, como el síndrome del QT corto y el uso de algunos fármacos, principalmente la digoxina. Y la presentación clínica es igual a la que tienen los que tienen QT largo, como son taquiarritmias ventriculares, palpitaciones o síncope. La fecha están descritos principalmente tres, como van igual por número, síndrome QT corto 1, 2, 3. Los tres se deben a mutaciones en genes de canales iónicos de potasio y los tres se caracterizan por tener una hiperfunción del canal iónico. Y eléctricamente vamos a observar que existe un acortamiento del QT principalmente porque se acorta o desaparece, por así decirlo, el segmento ST porque termina el QRS y de la S, sin tener un segmento ST visible, empieza la onda T y en algunos pacientes es característico ver también las ondas U. El electrocardiograma representa el caso de un paciente real. Vean cómo el QRS es estrecho, termina en la onda S y prácticamente no tiene nada de segmento ST. Empieza a inscribirse las ondas T, las cuales son muy acuminadas, casi simétricas y además en una base muy estrecha. La verdad es que el actuar terapéutico o diagnóstico terapéutico en el QT corto no es muy distinto al QT largo. Sí van a tener sus diferencias, pero de igual manera, si existen taquiarritmias, el mismo algoritmo que acabamos de ver, si el paciente está estable o está inestable, en cuanto al uso de antiarrítmicos o requiere cardioversión o si está en ritmo de paro, etc. Evitar y corregir los trastornos desencadenantes, insisto, los trastornos electrolíticos es la causa más frecuente. Eh, si no es una causa extrínseca y se determina que es congénito, pues realizar la prueba genética y en aquellos en los cuales que se demuestre que tiene la mutación genética, hacer el tamizaje genético a familiares de primer grado. Recordar que en algunos pacientes se pueden beneficiar de la quinidina, ya que esto ayuda prolongando el intervalo QT y el desfibrilador en caso de que han tenido tanto muerte súbita como taquiarritmias ventriculares ya registradas. Bien, quisiera terminar como conclusiones, 4 puntos básicos. El primero de ellos es, una vez que nos enfrentamos en la evaluación del electrocardiograma, parte de la interpretación básica necesaria y que no puede pasar por desapercibido es la medición del intervalo QT, pero no solamente termina ahí, hay que recordar que requiere corregirse por la frecuencia cardíaca para determinar cuál es la duración correcta conforme ese grado de frecuencia cardíaca y establecer si es normal, está acortado o está prolongado. Y si se detecta que hay un trastorno del intervalo QT, ya sea largo o que esté corto, primero evaluar clínicamente al paciente. ¿Qué manifestaciones tiene? Porque eso va a depender del actuar terapéutico.
Al mismo tiempo pensar, ¿por qué, por qué motivo tiene el intervalo QT y buscar todas las causas que le pudieron haber llevado? Y siempre tener presente que de no tener una causa extrínseca identificable puede ser una mutación congénita. El tratamiento va a variar. Si ya tuvieron taquiarritmias ventriculares, hay que considerar que esos pacientes tienen riesgo de muerte súbita. Mucho más si ya tuvo un episodio de muerte súbita abortada y esos pacientes son candidatos a terapias de prevención como son el implante de desfibriladores. Y los fármacos pueden ayudar dependiendo del intervalo. Los beta bloqueadores para el intervalo QT prolongado, la quinidina para el corto y siempre, 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 si existen desencadenantes, corregirlos porque ese va a ser el tratamiento de primera elección.